Buenas tardes. Bueno, después de la amable y exagerada presentación que me han hecho, y viniendo después del ponente anterior, pues estoy un poco sobrepasado, pero bueno. Voy a hablar sobre el corredor del Mugrón, aspectos estratégicos y militares hasta la guerra civil. Digo que voy a un poco, porque cada uno de los términos, o sea, hablar del corredor del Mugrón, sus aspectos estratégicos y militares y la guerra civil ya son una, dos, tres, cuatro ponencias, cuatro libros. O sea, solamente voy a esbozar un poco, tampoco me quiero alargar, evidentemente, y no quiero interrumpir demasiado y vamos empezando. Bien, desde todos los estadistas militares, desde el origen, hablan siempre de la importancia de las vías estratégicas. En este caso, aquí tenemos lo que se llama el Boquete de la Mancha, depresión del Guadalquivir y las entradas desde los Pirineos hasta Pamplona, Zaragoza y Burgos. Y luego también entrada de los Pirineos hacia Gerona, Barcelona y el interior, toda la zona también de Zaragoza. Otra más, esta de la época romana, habla de la entrada por la depresión del Ebro, todo el Valle del Ebro hacia el norte, en este caso hacia la zona de Numancia, en la época de siglo II a.C., la guerra celtibras, y luego también, evidentemente, el paso desde la costa hacia el interior por Almansa, por lo que sería el Boquete. No hablamos de puerto, hablamos de Boquete. El puerto sería posterior. El puerto se abrió como tal, como vía de comunicación, a partir del siglo XVIII. El puerto no se pasaba por ahí, muy poco, sino se pasaba un poco por el sur y un poco por el norte, lo que sería el llamado Camino de Aníbal. Casi siempre se contempla una entrada, una invasión desde la costa, desembarcos en la costa, en la zona de depresión del Ebro, toda la zona de Costa Levantina, el Júcar y toda la zona de Murcia y demás, hacia el interior. Muy pocos hablan de un paso desde el interior hacia afuera. Hay algunos tratadistas que hablan, bueno, la guerra de Sertorio fue un conflicto que hubo, una guerra civil que hubo al final de la República Romana, en el cual un general, había sido cónsul, se sublevó contra la República y se estableció en Hispania, en la zona de la Tarraconense, sobre todo en la zona norte. De hecho, su capital estaba en Osca, en la actual Huesca, y con todas las tribus celtíberas, pues tuvo alianzas. De hecho, en Osca, ahí tuvo foro, tuvo academias, o sea, tuvo una Roma pequeña, evidentemente, no llegaba más, pero tuvo una fuerte implantación. De hecho, todas las tribus se le eran muy leales. Entonces la República Romana, pues envió a sus generales, envió también a Pompeyo y en este caso a Metelo, que según dicen entró por el sur, pasó por el puerto de Almansa en dirección hacia las tropas de Sertorio y tuvieron una batalla en la zona de Sucro, que es el actual, más o menos coincide con la actual Cullera. El hecho de que pasaran por el puerto de Almansa o digan que pasaran por el puerto de Almansa, no lo tengo yo tan claro, tampoco yo soy para decir mucho, pero hay otros que dicen que no. Entrarían más bien por el sur, coincidente con la ruta que siguió Alfonso I, el batallador, rey de Aragón y Navarra, el siglo XII. Esto es la frontera de los reinos, Reino de Castilla y León, Reino de Navarra, condados catalanes, la frontera de los reinos cristianos con el Imperio Almorávide. O sea, salió desde Zaragoza y llegó hasta Málaga. Fue una racia de más de un año. Estuvo saqueando, estuvo conquistando alguna ciudad, otras no pudo, y la vuelta, en vez de hacerla por donde había venido por Murcia, entró por Caravaca, por Játiva. O sea, además hasta aquí, esa es la ruta que nos inclina, bueno, se inclinan casi todos los estrategistas y también me inclino yo, porque entrar hacia el norte y luego ir hacia el este es demasiado complicado como estaban aquí. Pues aquí sabemos que está toda la zona de la Sierra del Segura, el Lietor y demás. Esto es un plano de toda la provincia de Albacete, concretamente, y en el corredor de Almansa, todas estas puntas, o sea, todas estas estrellas que están aquí marcadas, son hitos, son torres, son atalayas, son nombres de cerros que nos dan un ámbito militar, como sería Atalaya de la Perdiz, la Atalaya, que está en Caudete, Castillo de Caudete, Cerro del Águila en Almansa, Cerro del Atalayón, el Talayón de Játiva, que también está en Almansa,
Torre Grande, evidentemente, Castillo de Monte Alegre, Torre Pechín, que también está en Monte Alegre, Cerro de la Atalaya en La Mancha, está al norte, dirección hacia Ayora, Castillo de Alpera, Castellar de Meca, en Ayora, Castillo de Caudete, Cerro de la Bandera, Cerro de la Centinela, todo esto está en La Mancha, Cerro de los Castillicos, que está por esta zona, a esta zona, el Castellar de Higueruela, Castellico del Pozo de Higuera, que está en Olla Gonzalo, que es este de aquí, Castillo de Chinchilla, los Castillicos, que son dos yacimientos, Castillicos 1 y 2, que son dos yacimientos, están en Chinchilla, Torre del Capitán, Torre de la Iglesia de Bonete. La Iglesia de Bonete, la torre, se piensa, todos los tratadistas piensan que puede ser una antigua atalaya transformada en torre de la iglesia. Torre de Bogarra en Caudete y Cerro de la Tea en Almansa. Hay más de 100. Aquí solamente he puesto 22 para no sobrepasarlos. Hay más de 100 hitos, castillos, torres, atalayas, puestos de vigilancia, zonas de comunicación. O sea, una atalaya es algo que comunica visualmente con el siguiente, con lo cual es para dar avisos tanto de invasiones como de posibilidad de peligros. Esta es la Torre del Capitán, que está en Olla Gonzalo. Si pasan por la autovía, la 31, cuando lleguen a Venta Lama, que es un poco antes de llegar a zona de Olla Gonzalo, esto está un poco al norte, unos 200 metros al norte, está un poquito apartado de la carretera, pero se ve bien. Esta es una torre señorial, siglo XVI-XVII, no se sabe exactamente. Es una torre señorial, ya está un poco fuera de esta época, de la época que estamos tratando, época medieval. Esto todo está rodeado de edificaciones modernas, es todo una casa de labor ahora mismo. Pero lo curioso, todos los vanos son nuevos, son modernos, vanos orientalados, abiertos en lo que es la estructura, pero aquí conserva todavía una ventana, que no sé si verá, sí, se ve un poco, una ventana que tiene un arco conopial, un arco precioso, parece que no se puede ver bien, y evidentemente es privado. Conflictos, movimientos e influencia. El corredor de Almansa, por su situación geográfica, por su situación estratégica, ha hecho que por aquí pase todos los ejércitos que ha habido en estos 2000 años, todos los ejércitos, todas las mercancías, todas las comunicaciones y también otras cosas. Lo hemos visto ya en la antigüedad, en Roma Sertorio, en la conquista del siglo VIII y reconquista 1241, es la fecha que se suele aproximar. No se sabe exactamente cuándo fue, todo el mundo acepta la fecha de 1241 por la proximidad de otras conquistas, pero no se sabe exactamente. Ha sido frontera de reinos. De hecho, ayer tuvieron una conferencia hablando de los conflictos que ha habido, no solamente los límites municipales entre dos municipios, sino entre dos reinos. Al ser frontera de reinos, eso da un plus más de conflictividad. Con Ayora llevamos, desde la Reconquista, llevamos siempre en conflictos entre los hitos municipales. También con Caudete, porque saben que Caudete durante un tiempo fue valenciano, fue del Reino de Aragón. También la peste, 1596-1602, entró por el este, entró por Valencia, y eso también condicionó. Hay un muy buen libro sobre el tema, cómo condicionó, evidentemente, el haber pasado por aquí la vía de comunicación. Rebelión de los moriscos, la Muela de Cortes, 1609, tercio de Lombardía. La rebelión de los moriscos, en 1609 se firma el decreto de expulsión de los moriscos que quedaban, que eran descendientes de los musulmanes que quedaron en los reinos castellanos, el reino de España, el reino de España, y en 1609 se decretó su expulsión o conversión obligatoria, pero básicamente su expulsión, y hubo una revuelta en varios sitios, en las Alpujarras granadinas, Alpujarras malagueñas y en la zona, en algunos sitios más, pero sobre todo en la Muela de Cortes, que está al norte de Ayora, toda la zona de Cofrentes, Muela y demás. Y allí pues se fueron refugiando, estuvieron ahí durante 2-3 meses, y una de las posibilidades que hubo es que el tercio de Lombardía, uno de los tercios viejos, de los 4 tercios viejos, pues entrara desde el sur, o sea, desde Almansa, hacia el norte. Había 4 vías de penetración, norte, sur, este, oeste, pues se eligió que el tercio de Lombardía entrara desde el sur. O sea, ahí vemos de nuevo la importancia de la situación geográfica. También sabemos que aquí se creó la Coronelía de Guardia del Rey, o Coronelía del Conde Duque,
posteriormente Regimiento Castilla, posteriormente Tercio Morados Viejos, posteriormente Regimiento Castilla y actualmente Inmemorial del Rey. Se creó como freno de la corona, en 1632, hasta que se trasladó a la corte en 1635. Allí estuvo solamente 3 años, pero fue uno de los tercios que se crearon a mediados del siglo XVII, literalmente para el freno de la corona y también para nuevo levantamiento de tropas. Y en 1640 sabemos que Almansa fue creada como plaza de armas, sobre todo para los conflictos que ya empezaba a haber en la zona de catalana por la guerra con Francia. De hecho, de 1640 a 1652 fue la revuelta catalana y aquí ya el ser plaza de armas era una zona de suministro y acantonamiento de tropas, con todo lo que conlleva, sobre todo en aquella época. No hay que hablar ya de la guerra de sucesión, batalla de Almansa, la importancia que tuvo, esa situación geográfica, que determinó el que fuera la batalla aquí, precisamente su situación. Podía haber sido en Caudete, sí. Podía haber sido en Fuentereguera, sí. Podía haber sido en Ayora, eso ya un poco lejos. Pero la condicionó el ser aquí la batalla, precisamente ese condicionamiento geográfico. Sabemos que todas las tropas del archiduque vinieron de la zona de Valencia, zona de Fuentereguera, Caudete, y las tropas del duque de Berwick, las tropas del ejército aliado, estaban ya en Almansa, la estaban esperando, y eso fue una de lo que determinó el resultado de la batalla. Unas tropas descansadas, otras toda la noche andando. Camino Real de Valencia, seguimos con los pasos estratégicos. Hemos dicho que antes por el puerto no se podía pasar mucho, era una zona demasiado escarpada para los medios de la época. Almansa en el siglo XV fue una potencia, hablemoslo así, una potencia en carreteros. O sea, había aquí una industria bastante emergente de carreteros, de tal forma que se utilizaban estas carretas para subir y bajar el puerto con los bueyes. O sea, era como una especie de funicular, subían la mercancía, se quedaban en Almansa y luego la bajaban. Eso poco a poco fue cayendo, pero en el siglo XV y XVI hubo una fuerte industria de carreteros, también con todo lo que conlleva, con herrerías y demás. Pues el Camino Real de Valencia se inician las obras en 1765 y duran 30, 40 años. Aquí he puesto la fecha de apertura. Ya saben que el Camino Real de Valencia parte desde Valencia, pasa, por toda la zona del Valle Mogente, entra en Almansa, en el puerto, que son los primeros desmontes importantes que se hacen en el puerto, Albacete ya hasta Madrid. De la Guerra de Independencia también se habló en la anterior ponencia, las dos fechas, 1808 y 1812. 1808 porque las tropas francesas intentaron conquistar Valencia saliendo de Madrid, yendo a Cuenca, ruta del Cabriel, Valencia. No consiguen tomar Valencia y en vez de volver por el camino que habían seguido, le estaban esperando también, vuelven por el otro camino, que es por Almansa. Todo, ya se sabe, el suceso del puerto, que fue una pequeña emboscada, sobre todo de paisanos, de Almansa, Caudete, Elda, Elche, Alicante, de diferentes sitios, una pequeña emboscada que básicamente, aparte de enardecer, lo que hizo fue irritar a las tropas francesas con las consecuencias que ya sabemos cuando entraban en Almansa. Saqueos, muertes y demás. Luego también entraron en Albacete y pasó casi lo mismo. Y en 1812 fue ruta inversa, o sea, fue de Madrid, Almansa, Valencia. Era todo el ejército del rey José Bonaparte, en 1812, que se retiraba de la corte, aunque luego volvió otra vez, se retiraba de la corte, y entre La Roda y Caudete, más o menos, hubo 15.000, un cuerpo de ejército entero, más de un cuerpo de ejército, hubo 15.000 franceses repartidos en diferentes destacamentos. Hubo una estancia de 2 semanas. Aquí tocaron unos 2.000, 3.000 franceses. Eso, pues, ya atravesábamos 4 años de guerra. No de guerra de tiros, digamos, sino de guerra de pasa por aquí un destacamento, dame grano, dame paja, dame comida. Pasa aquí otro, dame grano, y así, una y otra durante 4 años. Tanto del ejército francés como de las tropas españolas, que también pedían, claro. Ello como motivo. Ferrocarril, la apertura del ferrocarril de 1857. Evidentemente, Camino Real, pasa el ferrocarril por aquí. La línea de MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante,
una de las rutas es el Almansa-Játiva, que se abre en 1857. Es uno de de las líneas de ferrocarril más antiguas de España, evidentemente por el pasillo que atraviesa y por su importancia. Actualmente, dentro de todos los planes estratégicos económicos, conexión con el corredor del Mediterráneo, todo pasa por aquí. O sea, el terreno determina los hechos y la historia. También pongo el cantonalismo como algo no curioso, pero algo particular. El cantonalismo fue un conflicto que hubo, una serie de sucesiones de unas ciudades que en el siglo XIX, estamos hablando, en 1868, triunfa en la Revolución de septiembre del 68, derrocan a Isabel II, se pone el gobierno provisional, a ver qué es lo que hacemos, república, monarquía, otra cosa, ¿qué hacemos? Pues entre el gobierno provisional, pues una de las cosas que hubo, se pone la Primera República, en principio, no miento. Primero fue el reinado de Amadeo I de Saboya, un rey, no queremos Borbones, vamos a buscar otras cosas. Pues por votación, incluso se votó que fuera un rey extranjero, una casa extranjera, no queremos nada de Borbones. Amadeo de Saboya estuvo aquí un año y poco, luego ya aticó porque vio que esto no lo podía poner en marcha. Y vino la Primera República, y con la Primera República hubo una serie de conflictos, carlismo, cantonalismo. El cantonalismo hemos dicho que fueron unas ciudades que se sublevaron, se declararon cantón independiente, o sea, yo soy yo y el resto aparte. O sea, algunas se declaraban dentro del Reino de España, dentro de la República Española, una república federal, pero otras iban completamente aparte. O sea, hubo cosas como que Almería declaró la guerra a Cartagena, Cartagena declaró la guerra al resto del mundo, Almansa declaró a Cantón, por unas unidades que venían desde Valencia hacia Cartagena a reprimir la sublevación cantonal de Cartagena. Cuando llegaron aquí a Almansa, entre la influencia de algunos oficiales que había proclives y unos diputados que también eran proclives al cantonalismo, se sublevaron en Almansa. Almansa se declaró cantón durante un día y esas tropas se fueron hacia Cartagena. Luego, cuando vinieron el resto de tropas que venían de Madrid a Valencia, pues evidentemente el cantonalismo desapareció. Pero ahí queda como uno de los más de 20 cantones que se crearon en la España de un día. También pongo carlismo, de nuevo por la influencia de las comunicaciones. 19 de marzo de 1874, el carlismo aquí no tuvo, en esta zona, no tuvo implantación ninguna, nada más que algún caso aislado, no había arraigo, ni en la primera guerra carlista, de 1833 al 39, ni en la segunda, del 54 al 56, ni en la tercera, del 70 al 75. Pero sí que hubo bastantes partidas, y entre ellas una de Santés, un cabecilla carlista, que tuvo, digamos, más éxito en ese sentido, llegó a Almansa. No conquistó la población como tal, porque tampoco había nadie a conquistar. Realmente llegaban, una partida guerrillera, llegan, van al ayuntamiento, exigen que le den todo lo que haya, 15.000 duros. No, solamente tenemos 2.000, me lo llevo, me da igual. Queremos lo de siempre, queremos paja, queremos la comida, queremos que nos vistáis porque venimos sin nada y nos llevamos un par de vosotros de rehenes para que no nos pase nada y luego también para pedir un rescate. Quemaron, destruyeron parte destruyeron el telégrafo, evidentemente, cortaron el telégrafo para las comunicaciones, quemaron parte del juzgado, el juzgado era un símbolo del Estado, pues esto lo quemamos. No quemaron entero, evidentemente, quemaron parte del juzgado, un poco del archivo del juzgado, que tampoco llevaba mucho tiempo creado, y algunos vagones de natación. Eso era muy típico también de ellos, destruir vagones porque era la comunicación. Eso también se ve mucho en las películas del oeste, con curiosidad. Siempre van a por los vagones, van a los ferrocarriles porque eran las vías de comunicación. Y luego, evidentemente, otra parte que determina la situación geográfica es la guerra civil, de la cual hablaremos un poquito más. Bueno, hemos hablado del Camino Real. Como curiosidad, esto es la Puerta de Alcalá, que todo el mundo la conoce. Puerta Valencia, Almansa. No, es una broma. Es la Puerta de Madrid en Alcalá. Alcalá, o sea, Madrid tiene la Puerta de Alcalá y Alcalá tiene la Puerta de Madrid. Son unas puertas gemelas,
unas puertas de espejo, no son gemelas, son puertas de espejo, están una enfrente de, bueno, frente a la otra, con la distancia que tiene la población, enfrente las pongo porque esta sí que es la puerta de Valencia-Almansa, para que vean la semejanza. Evidentemente son de la misma época, no son del mismo arquitecto, o creemos que no, pero vamos, esta es un poquito más estilizada, de mejor obra, pero son muy parecidas. Vemos los adornos, vemos los balones, vemos el arco, o sea, vemos el arco, vemos los frisos adientelados. Estas son la puerta de entrada, la caseta de cobro, porque estas eran unas puertas para cobrar. ¿Quieres pasar? Pues cobrar, para cobrar mercancías y demás. No sabemos cuándo se construyó, sí que sabemos cuándo se derribó, en 1907. Se aprovecharon, de hecho, se aprovecharon parte de los escombros para hacer obras, pero bueno, todo el mundo sabe que estaba en la zona de entrada, en la Cordera, donde estaba también la ermita del Socorro. Y esta es otra puerta de la misma época, la Puerta del Carmen de Zaragoza. Esta es muy parecida también, con los adornos, adintelado, bolones, y esta en este caso está adintelada. La otra estaba en arco, esta está adintelada. Esta está un poco más perjudicada que las demás porque sufrió los dos sitios de Zaragoza. O sea, por eso está, no es que haya quedado así de derribo, sino porque se conserva así tal cual después de los sitios. Otro ejemplo, justamente del Camino Real, el Puente Carlos IV de 1791, una obra muy destacada, pero esta está bastante, no olvidada, pero pasa bastante desapercibida al estar la autovía. Todo el mundo pasa por encima y habría que verla un poquito más con cuidado, más en profundidad. Hay una tesis doctoral muy buena sobre el Camino Real de Madrid a Valencia, que la destaca como una de las principales obras del Camino Real. Sobre todo en los desmontes del puerto y el puente de la Vega de Almansa. Bueno, no lo cita como puente de la Vega de Almansa, pero lo cita como puente. Y esto, hablando del ferrocarril, pues en vez de poner que no se conserva, una de la inauguración, pues una visita tuvo de Alfonso XII, ya como rey, se proclamó rey en 1875, pues dentro de una especie de visita triunfal a toda España, en tren, en ferrocarril en aquella época, pues al llegar a Almansa se le hizo un arco triunfal, pues una estructura de madera, flores y demás, y lo curioso es que se puso encima una réplica del obelisco. El obelisco fue una de la batalla de Almansa, que ya no existía, hacía 8 años que se había derribado. Pero vamos, todo el mundo la tenía presente, y también como era Alfonso XII Borbón, pues el obelisco el obelisco de la batalla prácticamente dio el triunfo a la Casa de Borbón en España. Bien, este es un libro que está considerado, es un libro, no, es uno de los tomos, son varios tomos, está considerado el mejor libro de geografía histórico-militar de España y Portugal, de España. Es en qué época Coronel Gómez Arteche. Este era historiador, militar, político, diplomático, espía. A su lado yo me siento nada. Este era un portento de persona. Escribió, yo no tengo vida para leer lo que escribió este hombre. Y este es uno de sus libros, es muy bueno, pero claro, es de 1859, está un poco desfasado ya, sobre todo para la época que estamos tratando y también incluso para la época que vamos a ver posteriormente, que es la Guerra Civil. Pero de este entresaco este texto. El puerto de Almansa es indudablemente el más importante de cuantos existen para la comunicación del interior de la península con el litoral mediterráneo. Siempre hablamos del interior hacia fuera, hacia el mar. Por cuanto la calidad del terreno que atraviesa la carretera general de Madrid, ya no hablan de Camino Real, hablan de carretera general ya, de Madrid a Valencia, es practicable siempre para las operaciones militares más importantes. O sea, por ahí puede pasar, en aquella época, puede pasar todo. O sea, pueden pasar carros, puede pasar artillería, todo lo que había en aquella época. El paso de Visoria se hace en rigor en Roda, la Roda. Pero el lomo que, por lo Albacete y lo Alto de Chinchilla, va a terminar en el Mugrón de Almansa, hace considerar como divisorio este puerto, el más importante de las comunicaciones de Valencia con Castilla, evidentemente. Es susceptible de buena defensa contra la invasión de la parte de Valencia, siempre pensando que vienen de Valencia, que vienen de la costa, pero fácil de flanquear por sus limitaciones. Al este, por entre los cerros de Confrado y de la Sarna, por una cañada que, aunque tiene un mal camino, se puede practicar en tiempo regular, y al oeste por la venta de la Encina desde Fuenteliguera.
saliendo al camino de Alicante por unas vertientes suaves que hay que vencer para ganar la meseta. Esta zona, este camino que dice de la Venta de la Encina a Puente Liguera, son antiguos caminos medievales que seguían en uso, pero ya estaban un poco apartados por el nuevo Camino Real o la carretera principal de Madrid a Valencia. Afortunadamente, hace muy poco rescaté este libro, rescaté literalmente del contenedor, básicamente. Forma parte también de otra colección Biblioteca Militar, es del comandante José Clark, un fragmento de la moderna geografía militar de España. Es de julio de 1934, o sea, 2 años antes de la Guerra Civil. Es una joya, este libro es una joya. Yo, gracias a Dios, lo pude rescatar. Habla de, concretamente, fragmento de la moderna geografía militar de España, es por provincias que se ha dedicado a Valencia. El Albacete no sé siquiera si llegó a escribir, porque era como una especie de fascículo, y yo no sé si llegó a escribir, pero este es de Valencia, y habla de Valencia, pero también habla de sus provincias limítrofes. Y lo que me interesa, evidentemente, es la provincia de Albacete, me interesa Almansa. De este no voy a poner todo lo que, porque sería, le digo, otra ponencia más. Entre saco, pues, Boquete de la Ibérica, ruta Albacete dominada por el Mugrón, lo que hemos visto y sabemos ya. Luego tiene un eje de Almansa-Requena para cortar inversiones de Valencia. Este eje de Almansa-Requena es que lo que nos venga de la costa o de Madrid, o sea, este-oeste, se puede cortar en dirección norte-sur. O sea, de Almansa a Requena, en dirección Almansa a Ayora. O sea, todo lo que nos venga en ese sentido se puede cortar en vertical. También habla de las 2 vías hacia Levante del interior, como ya sabemos, desde Cuenca por el Cabriel, Madrid, Cuenca, Cabriel, Valencia, o Albacete, Madrid, Albacete, Valle del Mogente, que por asimilación, evidentemente, es por Almansa. Hace un repaso histórico de movimientos e invasiones, lo que hemos visto antes, romanos, árabes, guerra de sucesión, o sea, lo cita todo, incluso alguno más, que no lo tengo yo tan claro, lo cita todo. Y ya dice que hay un ferrocarril de doble vía, esto es muy importante desde el punto de vista militar. Ferrocarril de doble vía, no solamente hay una vía, hay una doble vía, o sea, puede ir y volver a la vez mercancías y o tropas. Muy importante, dentro de la mentalidad de este libro. También habla que hay telégrafos de doble hilo entre Albacete y Játiva, por Almansa, y de un hilo entre Almansa y Requena. Esto de telégrafo de doble hilo o de un hilo, nos podemos pensarlo al hilo actual, valga la redundancia, en tener 2G o 5G. O sea, doble hilo, más capacidad y mejor recepción, un hilo, pues, tiene que pegar mucho la oreja. Bueno, pero son telégrafos, es punto raya, punto raya, punto raya. Y ya dice que hay teléfono directo entre Valencia, Almansa y Albacete. O sea, hay una línea telefónica directa. Entre Almansa y Ayora y demás, no hay nada. Esto es, esto ya es la Guerra Civil. Diversas líneas defensivas construidas en el territorio valenciano en la Guerra Civil Española. Conforme avanzaba la guerra, pues se conquista Cataluña, se conquista Barcelona y ya empiezan a bajar hacia el sur. Bueno, todavía Barcelona estaba conquistado, pero ya empiezan a bajar hacia el sur y Valencia empieza a montar, ya había empezado a montar sus líneas defensivas. Líneas defensivas de profundidad, una, otra, hasta 7 han contado. Entre las que hay está la línea de Almansa, que es esta de allí. ¿Por qué la contempla como valenciana? Porque ya protege todo el camino hacia Alicante. Que aquí vemos línea de Almansa con sus diferentes ramales. Aquí está el Mugrón, línea de Almansa, línea de Almansa, línea de Almansa con diferentes ramificaciones. Aquí está Almansa, Ellín, Montalegre, Alpera ya queda fuera, protege línea de Almansa, rodea el Mugrón por el norte, o sea, rodea el Mugrón por el sur y lo protege también la carretera que va hacia el sur, hacia allí. Carretera que va hacia Valencia, o sea, que va hacia Alicante, y aquí tenemos una línea defensiva también en el Portichol. Que si conocen, el Portichol es un puerto, no es muy grande, pero también es una buena línea de defensa que está ahí. Bueno, y allí hay diferentes líneas defensivas, y aquí está una de Santa Pola, en el cual también hay baterías y líneas defensivas.
Esto es un informe de inteligencia del Ejército Nacional del 18 de junio de 1937. Sí, se ve mejor que el mío, qué bueno. Esto es el informe es mucho más extenso, mucho más extenso. Yo solamente he puesto la parte de la línea de Almansa, habla de fábricas, de Albacete, habla de tropas, habla de instalaciones, habla de cantidad de tropas, habla de fábricas de armamento. Personalmente he puesto que es la línea de Almansa. Esto es Alpera, esto, aunque no lo parezca, es el Mugrón, esto es Almansa, carretera de Ayora, carretera de Albacete, Monte Alegre, y esto que se ve aquí es una fortificación de hormigón. Estos son nidos de ametralladoras y esto también son nidos de ametralladoras. Evidentemente, aquí pone 5, como puede poner 20, o sea que no es un esquema, es algo muy esquemático, precisamente para que el informe de inteligencia decía, ojo, que entre el Mugrón, este monte, cortando la carretera, hasta cortar la carretera Monte Alegre, aquí hay línea defensiva. Y hay fortificaciones, y hay ametralladoras, y habrá búnker y demás. Evidentemente, el informe de inteligencia está muy escueto, pero para decirles, cuidado que cuando lleguéis aquí, algo habrá. Junio del 37. Bueno, línea Almansa, no vamos a meternos mucho con ello. Finalidad. La finalidad que tenía era impedir el avance del eje de la carretera, o sea, venir desde Albacete hacia Alicante. Tiene una posición dominante, cuando vayan allí el sábado, tiene una posición dominante, de tal forma que enrasa la carretera, en cualquiera de los búnkeres, cualquiera de las trincheras, cualquiera de los puestos donde se pongan, verán perfectamente la carretera, tanto la de Albacete, la carretera general, como, y bueno, me imagino que irán a la principal, como Monte Alegre. La unidad constructora, ahí estamos con las dudas. Se habla que fue el Batallón de Obra y Fortificaciones número 17, pero este batallón se crea el 30 de marzo del 37. Y esta línea ya estaba empezando a hacerse en diciembre del 36. También se habla del Batallón de Orihuela. Yo he leído toda la documentación que hay del Batallón de Orihuela y no he visto nada. Bueno, ¿qué podía ser? No lo voy a decir yo, pero vamos, yo no he visto nada. Tuvo que ser, evidentemente, una unidad de zapadora de terminar, porque las fortificaciones, los búnkers, están hechos de obra y están hechos por alguien que sabe hacer, o sea, zapadores, ingenieros. Lo que sí que es cierto, eso sí que es seguro, hay documentación, es que participó una brigada de trabajo forzado. Trabajadores forzados, bien presos y demás, trabajaron en esa fortificación. Eso es seguro porque está documentado. También está documentado que se usaron de la cercanía, pues de los pinos para hacer los rollizos, para hacer las coberturas. Se usaron los pinos de la finca cercana, evidentemente, pues entre ellas el carrascal. El carrascal, si alguno no lo conoce, es la carretera que va desde la carretera general hacia Alpera, a mitad de Mugrón, unos 3-4 kilómetros me parece, está a la izquierda, ahí está la finca del carrascal. Bueno, la Casa Nueva, la finca de Carrascal y además son varias edificaciones. Seguimos con la línea de masa, descripción. Son 2 líneas de resistencia en profundidad, una protege a la otra, o sea, de tal forma que si la primera cae, se puede replegar sobre la segunda, y cae la segunda, pues ya no hay más. No, tampoco. Vigila y enfila la cartera, está vigilando y enfilando la cartera. Hay nidos emparejados, trincheras, excavadas y de obra, excavadas en piedra. Hay que echar bastante pico. O sea, yo me ha tocado picar un poco y sé lo que es picar, y para picar lo que hay allí hay que echarle trabajo. Hay abrigos, hay puestos de mando, hay depósitos de municiones, hay incluso, parece que hay cocheras. Cronología, dudas en todo. Finales del 36, principios del 37, se sabe que se empieza, casi configurada, a final del 36, principios del 37, por documentación y también por grafitis que hay dentro de los mismos búnkeres. Estando todavía el cemento fresco, pues se marca la fecha, se marca una alegoría, se marca viva el proletariado y demás. La última teoría que hay es que hubo una probable reactivación en el 38. Al igual que hemos visto en el anterior de las líneas de defensa de Valencia, es muy posible que en el año 38 se reactivaran
volvieran a acordarse que ahí estaba eso ahí, que no se utiliza para nada, afortunadamente. No hubo ahí conflicto, no hubo tiros, no hubo nada. Y se acordaron que estaban allí y dijeron, por si acaso, hay que usarlas, vamos a darle un poco. Esa es la última teoría que hay por el estilo de algunas de las estructuras defensivas, que fueron cambiando durante la guerra, se fueron incorporando otras, no materiales, sino otra forma de construir, y por eso se está viendo que es posible que se reactivaran en el año 38. Y en el año 2009, con parte de las obras del AVE, pues se llevó parte de las trincheras. Al pasar el AVE, dijeron que sí, que sabemos que está ahí, y luego ya no estaban. Pues destruyeron parte de las trincheras, un daño lamentable, pero bueno, esto es así. Bueno, hay una serie de unas 3 fotos creo que son. ¿eh? El Mugrón, 2 búnkeres emparejados. ¿eh? Aquí tenemos otros 2. Están casi completamente descubiertos. Ya digo, no se usaron como tal para su cometido. Una trinchera en codo. Vemos aquí. En codo, evidentemente, las trincheras no son rectas. Para evitar que si cae alguna granada dentro, solamente a los que estén justamente aquí, a los que estén aquí no les afecte. Y vemos trinchera en codo de obra, o sea, esto es hormigón, y vemos aquí las aspilleras para asomarse y disparar. Vamos ya, solamente voy a hablar de la parte guerra civil militar. Lo poco o mucho que hay, bueno, que hay mucho realmente, pero vamos, solamente un poquito de la parte militar. Esto es el bando de guerra de Albacete y provincia, o sea, al hablar del bando de guerra, se publicó en Albacete por el gobernador militar de Albacete, que evidentemente afectó a toda la provincia, el 19 de julio de 1936. Como consecuencia, la Guardia Civil de Almansa, la Comandancia de Guardia Civil de Almansa, una compañía, se subleva en el 19 de julio del 36, ocupa el ayuntamiento, pero posteriormente lo abandona y se acuartela. Ocupa el ayuntamiento, depone a todo el pleno municipal, y hace intentos de ocupar telégrafos, teléfono y demás para no quedarse aislado, pero luego lo abandona y se acuartela. Con lo cual, el ayuntamiento vuelve a su sitio y los guardias civiles quedan acuartelados. En ese momento vienen 2 columnas de Alicante, primero una, con el comandante Sintés y el diputado Vicente Sol, entre la noche del 20 y el 21 de julio, con milicianos y tropas. Sobre todo el diputado Vicente Sol convence al capitán y el capitán de Guardia Civil Isaac Martínez Herrero de que esto no va a ningún lado, su actitud no va a ningún lado, o sea, vamos, esto estáis rodeados, no tenéis comunicación, estáis solos, pues esto no va a triunfar, y se rinde con sus 50 guardias civiles el 21 de julio. Y son trasladados a Valencia. Ese día y en los siguientes continúan llegando militares y milicianos, más de 700, llegan, y no me equivoco, ya en 400 militares entre infantería y artillería y unos 300 milicianos. Que el objetivo es la toma de Albacete, o sea, no es Almansa. Almansa es un punto de paso, importancia estratégica. Es la toma de Albacete, que era la capital de la provincia y donde estaba algo más de tropas, pero bueno, es la capital de la provincia, que es lo que querían realmente ocupar. Albacete cae. La comandancia de Albacete es tomada el 25 de julio y, bueno, a continuación viene la parte negra de la represión republicana y además se convierte en una ciudad de retaguardia. Afortunadamente aquí no hubo más tiros el primer día, el 19 de julio, el 19-20 de julio sí que hubo, entre que fueron los guardias civiles al ayuntamiento. Recordemos que la comandancia estaba en el convento de los franciscanos. O sea, toda la calle San Francisco, ahí sí que hubo algún intercambio de disparos, hubo algún herido. Por eso digo, evidentemente, y gracias a Dios, no hubo más tiros de guerra que esos. Además, se convierte en ciudad de retaguardia, con todo lo que conlleva militarización de todos los medios, de todos los servicios, y empiezan a llegar refugiados. La triste de toda la guerra, que llevan ya documentados por el archivo municipal ya en noviembre del 36. Se empiezan a habilitar casas, se empiezan a preparar, se incautan casas, empieza causa de casas de gente que había huido, de gente presa, se empiezan a incautar casas y material. Además, se militariza, llega al COPA, que ahora explicaremos lo que es, Escuela de Artillería, Brigadas Internacionales, ahora comentaremos un poco, y ya saltamos muy rápidamente al 30 de marzo del 39.
en el que llega desde Albacete el CTV, que es el Cuerpo de Tropas Voluntario, o era el Cuerpo de Tropas Voluntario, voluntarios italianos, que van desde Madrid, Albacete, y realmente lo que querían era ocupar Alicante. Con ellos, y posteriormente llega el Regimiento Soria 9, batallón 534, que está en la marcha del 6 de abril al 12 de mayo del 39, en el que se disuelven, ya acabó la guerra, pues ya se disuelve esta unidad porque ya no hacía falta, como tal. También llega una unidad carlista, el tercio de Montserrat, que está más o menos entre abril y mayo del 39, y llega la representación. Ahora, unos y otros, la parte negra. Militarización de Almansa. Esto voy a ir muy deprisa, porque esto daría para 2 libros, no uno. En Almansa se crea una comandancia militar en enero del 37, en Almansa y en muchos más sitios. Creo que se crean hasta 40 comandancias militares en toda España. En enero del 37 se crea la Escuela Popular de Artillería en diciembre del 36. El Centro de Organización Permanente de Artillería, el COPA, en diciembre del 36 con más de 250 artilleros. Vamos sumando ya. O sea, aquí llegó a haber una media de 2.000 personas de fuera, o sea, 2.000 militares de fuera. La Escuela Popular y los centros de organización son diferentes. La Escuela Popular de Artillería era para crear, enseñar a que salieran tenientes en campañas de artillería, y el Centro de Organización Permanente era un centro donde se traía la artillería a otros sitios y de aquí se distribuía. De aquí se enviaba. ¿Dónde hace falta? En Barcelona, para allá va. ¿Dónde hace falta? En Madrid hace falta, para allá. Aquí se organizaba, se reparaba, aquí hay un parque de artillería, se reparaba y se enviaba. Ingenieros, había un destacamento del Batallón de Obras y Fortificaciones, que hemos visto antes, el 17º Batallón. También había unidad de transmisiones, había telegrafía con hilos. También se dice que se creó un regimiento de caballería 18, no he encontrado muchas menciones sobre él. He buscado al capitán que lo mandaba, como dice la canción, y he encontrado pocas menciones. Sé que estaba en Valencia, pero poco más he descubierto de él. Luego sé que pasó por diferentes destinos, pero no he encontrado muchas menciones de este regimiento. Sigo buscando. Se militarizan la fábrica de calzado y algunas se incautan, Coloma entre ellas y otras muchas. Hay fábricas de bombas. Yo solamente cito la de la calle Alicante, pero hay unas cuantas más. La calle Alicante, por cierto, el edificio es muy bonito. O sea, me gusta que todavía se mantenga, gracias a Dios. Esperemos que todavía siga. Se crea un aeródromo y talleres. Aeródromo y talleres en los llanos del Romeral. Un aeródromo para Polikarov y Chatov. Y talleres. O sea, ahí aterrizaban y se reparaban. No era un gran aeropuerto, para eso estaba la Torrecica, para eso estaba Albacete, pero aquí también había un aeródromo y talleres de reparación de aviones. De hecho, he encontrado menciones y conflictos entre el aeródromo y la Escuela Popular de Artillería, porque los artilleros tenían la manía de tirar por encima del aeródromo y las bombas caían demasiado cerca de los aviones. Eso no les gustaba a los del aire. Ahí, vamos, de hecho, se metió incluso el alcalde por medio, casi se lían a tiros. Muy curioso. Bueno, también había sanidad, tanto sanidad militar como sanidad militar, pero de las brigadas internacionales. Había un hospital y 2 de sangre. Con tanto militar hay que vestirlos y alimentarlos. Había unidad de intendencia. Y luego hemos hablado ya de la línea de la Mancha, la del Mugrón, refugios antiaéreos, de los cuales hay 5 probados y hay un par de ellos que se especula si se suicidan o no. Y evidentemente ya hemos hablado de los refugiados que empezaron a llegar en noviembre del 36. Y era deberes para ampliar. Se dona una bandera, el ayuntamiento dona una bandera a la Brigada Mixta 109, en la cual había muchos almanseños. Se militarizan los servicios, entre ellos a un odontólogo civil, un dentista civil, que estaba aquí en Almansa, en Almansa, y lo militarizan, le visten de verde y lo envían al Cuerpo Ejército de Levante por el tiempo de la campaña. El 12 de julio del 38, no tuvo mucho, pero bueno. También existe una memoria de un teniente de artillería, están en catalán, pero bueno, se puede leer perfectamente, teniente de artillería que estuvo en Almansa y narra, pues, entre otras cosas, narra su estancia aquí. También está la memoria de un requeté, que también narra su estancia aquí, el tiempo que estuvieron, y la de también Soldado Perestrillo, que estas son muy interesantes y muy curiosas. No sé hasta qué punto serán algunas cosas reales, pero bueno, las tenemos también. También una mención de un brigadista húngaro de Brigadas Internacionales, que esto no estaba aquí en Almansa, pero estaba en Villarrobledo y en su consejo de guerra cita Almansa,
bueno, como una cosa particular de algo que había ocurrido ahí. También tenemos las 5 promociones de teniente de campaña que salieron. O sea, de aquí salieron 5 promociones, más de 40 cada promoción, entre aprobados, suspensos y demás. Y tenemos los nombres, tenemos las actas, tenemos las juntas de evaluación, como se llaman ahora, y tenemos todo. O sea, hay bastante, hay de documentación. Se conservan los libros de órdenes de la comandancia enteros, mucho del Centro Institucional de Artillería. De variantes regionales se conserva poco, porque están muy dispersos, se conserva poco, pero vamos, hay bastante. Luego también los juicios de tribunales populares de Alicante, no por Alicante como tal, sino de los que vinieron a Almansa, que narran la caída o la rendición del puesto de Almansa. Son muy interesantes. Y luego, pues, localizar todos los locales, aparte de los que saben, la iglesia, convento, Casa Malacó, Casa Calle Nueva, en fin, hay muchos más, pero con tantas tropas, no sabemos apenas dónde estuvieron los refugiados, en qué casa estuvieron. O sea, también hay muchas menciones, pero se habla simplemente de casas. Un pago al electricista municipal para que arregle una casa a los refugiados y se da dinero para luz, para agua, para habitarla, pero no sabemos qué casas son. Luego también se habla de que hubo hasta 2.000 almanseños militarizados, en la Brigada Mixta 109, en la 18, Quinto Regimiento y en otros sitios. También hemos hablado del Regimiento 18, es el Regimiento de Caballería 18. Sé que la semana que viene se va a presentar un libro de una memoria de un almanseño. Estoy deseando tenerlo en la mano porque yo no lo tenía. Pues hay mucho trabajo, hay mucho que cortar todavía. O sea, Almansa militar parece que no hay nada, pero donde no hay nada es donde más hay realmente, porque nunca se ha investigado. Aquí podemos decir que, ya remontando un poco, cuando se hablaba de la batalla de Almansa, sí algo que ocurrió aquí, hubo aquí tiros y tal, pero nada. Se puso a escarbar un poco y han salido ponencias, libros, congresos, ha salido de todo. Aquí no va a salir tanto, pero hay bastante también todavía que buscar. Y esto, vamos, no sé si es primicia o qué, pero esto es una vista de Almansa de 11 de mayo de 1939 de uno de los soldados que vino con las columnas de Ayuda Nacional. Aquí está, Almansa, 11 de mayo de 1939. Está un poquito estilizada, es un muy buen dibujo. Bueno, este soldado en cuestión hizo muchos dibujos. Donde iba, se paraba y con un ratico se ponía a dibujar. Y los dibujos son impresionantes, son muy buenos, o sea, tenían muy buena mano. Bueno, evidentemente es la iglesia estilizada, el castillo, y esto me imagino que será el convento asilo. O sea, el asilo. Por la situación, parece que sea el asilo. No estoy seguro, porque tampoco hay muchas fotos, siempre hay fotos de la portada, del Palacio del Conde de Antillón, pero no se ve bien la torre. Podría ser esto una vista que yo personalmente no la conocía hasta que lo descubrí. Y por mi parte, gracias por su atención. Venga, va.